Que las bendiciones de Dios sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y en esta noche nos permita Dios entender su palabra correspondiente a este tiempo final. Nos hablaba don Miguel Bermúdez Marín acerca de la visita de estos ángeles que fueron retratados, fotografiados en el cielo en el 1963, el 28 de febrero, a las 6:10, desde las 6:10 hasta las 6:30 de la tarde o de la noche. Dios en su palabra habla de una señal grande en el cielo que sería vista en el fin del tiempo. Y dice así el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 24, verso 29 en adelante: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La señal del fin del tiempo en el cielo. La aparición de esta señal en el cielo, fotografiada por la revista Ciencia y la revista Vida, o revista Life en inglés, es la señal del Hijo del Hombre en el cielo, apareciendo como una nube, pues la promesa es que en las nubes vendría el Hijo del Hombre. Encontramos que esta es una señal, así como la estrella de Belén 2000 años atrás fue la señal que guió a los magos que vinieron a Jerusalén buscando al Mesías que había nacido. Ellos estaban viendo una señal en el cielo, la cual era la señal de la primera venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo. Siempre que Dios va a cumplir en esta tierra lo que Él prometió, lo muestra primero en el cielo. Por eso es que Él siempre ha dicho que miren las señales del cielo, y estableció las señales que iban a ser vistas en el cielo. Siempre que Él ha de enviar un mensajero a la tierra,
también lo representa en el cielo, en estrellas, también cuando va a enviar una edad de la iglesia a la tierra, lo muestra en la luna. Y cuando corresponde el tiempo para la venida de Cristo, ya sea su primera venida o su segunda venida, lo representa en la estrella resplandeciente de la mañana y también lo representa en el sol, porque Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana y también Él es el sol de justicia. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Por eso, todo lo que Dios hace en esta tierra tiene sus tipos y figuras de las cosas del cielo y también de las cosas de la naturaleza aquí en la tierra. Por ejemplo, cuando Él va a enviar un profeta, lo representa en o con el águila. Un águila volando representa un profeta en su ministerio. Por eso encontramos en la Escritura que habla del águila y aún el rostro, uno de los rostros de estas bestias que aparecen en el libro del Apocalipsis y también en otros lugares del Antiguo Testamento, nos muestra que tenían por un lado rostro de animal, un rostro de buey o becerro, por otro lado tenían rostro de león, por otro lado tenían rostro de hombre y por otro lado tenían rostro de águila. La misma bestia tenía 4 rostros, un rostro por cada lado. Esto mostrando el programa de Dios, mostrando la forma en que el poder divino sería manifestado a través de las diferentes etapas del programa de Dios durante la dispensación de la gracia y luego al final con el águila, con el último mensajero de la iglesia gentil y luego con el mensajero al pueblo hebreo que con gran voz de trompeta en el fin del tiempo estará llamando y juntando a los escogidos de Dios de entre los gentiles primeramente y después de medio del pueblo hebreo. Ese es el ministerio señalado en Apocalipsis capítulo 11 como el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de Moisés y Elías. Y también en Zacarías capítulo 4, porque ese es el ministerio correspondiente al fin del tiempo. Es el último ministerio que el Señor Jesucristo envía a la tierra en favor de todos los escogidos para hacer el Señor Jesucristo la obra final que Él ha prometido en la Escritura. Por eso el Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles. En San Mateo capítulo 16, verso 27-28 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Con quién vendrá? Dice, con sus ángeles.
¿Y vendrá en la gloria de quién? En la gloria de su Padre. Vendrá en la gloria de la Chequina, en la gloria de la columna de fuego, la gloria que vio Moisés, la gloria que pasó frente a Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Dice: de cierto os digo, y hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora vean, la promesa es la venida del Hijo del Hombre en su reino, en la gloria de su Padre. Encontramos que en el templo que hizo Moisés, Dios, el Padre, entró en su gloria, la gloria de la Chequina, la gloria de la columna de fuego. Entró a ese templo, pasó por el atrio, luego al lugar santo, y luego pasó al lugar santísimo, donde habitó sobre el arca del pacto. Y allí estaba la gloria de la Chequina, allí estaba la gloria de Dios, la gloria del Padre manifestada. Y desde el lugar santísimo le hablaba a Moisés. Encontramos que Dios le dijo a Moisés que hiciera ese templo, le hiciera atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, miren ustedes, lo que él dijo que tenía que ser hecho. Dice Éxodo capítulo 24, verso, Éxodo capítulo 25, verso 16 en adelante, dice: y pondrás en él, donde en el lugar santísimo, el arca del testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, y de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahora, ¿de dónde saldría el mensaje para el pueblo hebreo? El mensaje para el pueblo hebreo saldría del lugar santísimo de sobre el propiciatorio, donde estaba Dios en esa columna de fuego, y en donde estaban 2 querubines de oro. De allí Dios dice: de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, ¿qué cosa hablaría? Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. De ahí venía el mensaje para el pueblo hebreo, bajo el ministerio de Moisés. El ministerio de Moisés es un ministerio que opera en el lugar santísimo. Recibe el mensaje en el lugar santísimo del templo de Dios. Tipo y figura del ministerio de Moisés
para el fin del tiempo, recibiendo el mensaje del Evangelio del Reino en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, desde donde el Señor Jesucristo, en esa columna de fuego, se estará declarando al hombre en el cual esté el ministerio de Moisés, ministerio dispensacional. Siempre el ministerio que opera en el lugar santísimo es un ministerio dispensacional. Ministerios que operaron en el lugar santo son ministerios de edades. Ahora, un ministerio dispensacional opera en el lugar santísimo, pero también puede operar en el lugar santo. Pero su mensaje es del lugar santísimo, porque es un mensaje dispensacional prometido por Dios para abrir una nueva dispensación y llamar a los hijos de Dios de esa nueva dispensación. Encontramos que todo esto está señalado en la Escritura. Ahora, para el tiempo de Moisés, miren ustedes, apareció la columna de fuego, apareció el Padre Celestial en esa luz, y cuando Moisés vio esa luz en el monte Sinaí, sobre aquella zarza, fue para ver esa gran visión. Y aquella luz le habló a Moisés y le dijo: Moisés, Moisés. Y le dijo: quita los zapatos, las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. ¿Por qué? Porque allí estaba el Santo de los Santos. Allí estaba Dios en teofanía, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Y le dice a Moisés: Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y yo he oído, he visto la aflicción de mi pueblo, de los hijos de Israel, y he oído su clamor, y he descendido para librarlos de su situación. Había descendido Dios en esa luz, en esa columna de fuego, para librar al pueblo hebreo. Dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció. Ahora le dice a Moisés, le dice: he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora podemos ver que el Padre Celestial, Dios, en esa columna de fuego, descendió para librar al pueblo hebreo, y estaba enviando a Moisés, el cual había sido diseñado por Dios, con las dos conciencias juntas, para hacer el velo de carne que Dios usaría para cumplir su promesa, conforme a como le dijo a Abraham. Siempre Dios, para cumplir lo que Él ha prometido, ha usado seres humanos. Y dice el profeta Amós en el capítulo 3, verso 7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Para eso es que son enviados
los profetas de Dios. Ahora, el gran yo soy del Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento. Es el mismo Jesucristo el cual apareció 2000 años atrás en este planeta Tierra y fue vista la señal de su venida en el cielo, y encontramos que el pueblo hebreo, que debió reconocer aquella señal en el cielo, la señal de la estrella de Belén, no reconoció esa señal que hablaba del Mesías. Hablaba de que el Mesías ya estaba en la tierra. Había nacido el Mesías en la tierra de Belén de Judea. Y miren ustedes lo extraño en esa ocasión. La religión hebrea, con todos los sacerdotes, saduceos, fariseos, doctores de la ley y el sumo pontífice, nada sabía de aquella señal que estaba en el cielo. Y si quizás alguien podía hacer un comentario acerca de esa señal, como algo que estaba hablando de cosas espirituales, de que Dios estaba mostrando algo, podían decir, eso es tontería. Quizás pensaban que si algo grande e importante Dios iba a hacer en la tierra, en vez de mostrarlo allá en el cielo, lo mostraría al sumo sacerdote. Pero miren ustedes, el sumo sacerdote no supo nada, y cuando supo algo fue cuando aquellos magos aparecieron buscando al Mesías y entraron a la ciudad de Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de Israel que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Miren ustedes, encontramos que no fue el sumo sacerdote y los doctores de la ley y los sacerdotes de aquel tiempo quienes llamaron a estos magos, sino fue el rey Herodes quien llamó a estos magos para investigar acerca de este evento. Estaba más interesado el rey Herodes por conveniencias personales, porque no quería perder su posición, que el sumo sacerdote y los doctores de la ley y los sacerdotes de aquel tiempo. ¿Qué significa esto? Que la religión hebrea, siendo la religión que tenía la promesa de la primera venida de Cristo, era la que estaba despreocupada, no estaba preparada para recibir la venida del Mesías. Le habían dado sus propias interpretaciones a la venida del Mesías, y si no se llevaba a cabo en la forma en que ellos habían interpretado y habían explicado al pueblo, y se habían explicado ellos mismos por medio de sus estudios teológicos, ellos no recibirían al Mesías si no venía en la forma en que ellos habían interpretado. Pero el intérprete de toda promesa divina es el mismo Dios, y la interpretación correcta es el cumplimiento de lo que Dios prometió. Esa es la interpretación correcta y perfecta de parte de Dios. Ahora, con esta noticia de que el Mesías estaba en la tierra, porque la señal del Hijo del Hombre para su primera venida estaba en el cielo, mostrando que estaba naciendo, que había nacido el Mesías en la tierra, esa señal y esas noticias era motivo para el sumo sacerdote, con todos los doctores de la ley y todos los sacerdotes de aquel tiempo, salir todos juntos hacia Belén de Judea para recibir, darle la bienvenida al rey de Israel. Pero no lo hicieron, ni siquiera tuvo José y María lugar en el mesón, o sea, no tuvieron lugar en el hotel o en los lugares de hospedaje de aquel tiempo. Estaba todo lleno, pues estaban regresando a su tierra, a su ciudad, las personas que pertenecían a esa ciudad
para el censo que se estaba llevando a cabo. Y por lo que vemos, José y María no fueron de los primeros que llegaron, porque cuando llegaron ya estaba todo lleno. Ellos iban poco a poco, pues María ya había entrado al 9º mes. Por lo tanto, no podían ir con mucho apuro, y si iban en un burro, el burro es lento también. Por lo tanto, se tomó algún tiempo al salir de Nazaret y llegar a Belén de Judea. No sabemos cuántos días, pero cuando llegaron ya estaba todo ocupado. Tuvieron que quedarse en un lugar donde las ovejas eran colocadas durante la noche para así comer recogidas algunas de ellas, por lo menos las que estaban paridas. El resto podían estar en los campos porque no era tiempo de frío. Dice la Escritura que el arcángel Gabriel, con un ejército de huestes celestiales, vino a unos pastores que estaban con las ovejas en el campo, vino cantando ese ejército celestial, dando gloria a Dios, porque había nacido en la ciudad de David, en Belén de Judea, un Redentor, que era Cristo el Señor. Era la columna de fuego, el ángel del pacto, el cual para ese tiempo estaba obteniendo el cuerpo físico que él usaría en este planeta Tierra para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Obra que había sido reflejada, representada en aquellos sacrificios que el pueblo hebreo llevaba a cabo cada año. Fue representada la muerte del Señor Jesucristo en el Cordero Pascual, que el pueblo hebreo sacrificó, mató en la tarde de aquel día en el cual iban a salir luego durante la noche o durante la madrugada, iban a salir de Egipto, pero en la tarde ellos tenían que sacrificar o matar ese cordero y la sangre colocarla en el dintel de las puertas y su carne asada, comerla en la casa, la familia completa, y lo que sobrara no se podía quedar para la mañana, sino que tenía que ser quemado, porque de ese cordero no podía quedar nada, no se podía guardar nada, sino lo que sobrara tenía que ser quemado. Ahora, ese cordero pascual representa a Jesucristo, que es nuestra Pascua, y también el macho cabrío que el pueblo hebreo sacrificaba cada año en el mes séptimo, el día 10 del mes séptimo, que era el día de la expiación, también representaba al Señor Jesucristo, siendo el sacrificio perfecto por cada hijo de Dios. Ahora ven ustedes cómo lo que Dios iba a hacer en la primera venida de Cristo fue representado en cosas de la naturaleza, en un corderito pascual y en un macho cabrío, y todos aquellos sacrificios que el pueblo hebreo llevaba a cabo también estaban señalando a Jesucristo viniendo para morir por nosotros y derramar su sangre y limpiarnos de todo pecado.
es que siempre tiene que haber algo que lo simbolice, lo represente antes de Dios a realizar su programa en toda su plenitud. Por eso es que cuando la Escritura promete algo, encontramos que todos los profetas comienzan a recibir la revelación divina, cada uno en su tiempo, acerca de ese evento que Dios va a realizar. Y comienzan ellos por palabra de Dios, la cual Dios coloca en sus corazones, y en sus bocas comienzan a hablar de eso que Dios va a realizar. Y esas son las profecías bíblicas. Son los eventos que han de ser realizados conforme al programa divino. Y esos hombres que hablan de ellos son profetas de Dios, los cuales tienen las dos conciencias juntas y pueden ver de antemano las cosas que han de suceder. Ahora, todo es simbolizado, representado antes de ocurrir. En el cielo es representado, en la tierra también, con las cosas de la naturaleza. Y cuando llega el tiempo para ser cumplido lo que Dios prometió, entonces Dios se mueve a la escena y realiza su obra conforme a su promesa. Mientras no ha llegado ese momento, se está viviendo a la sombra, o sea, en la sombra, en los tipos y figuras de lo que Dios ha prometido. Por ejemplo, cuando se sacrificaban aquellas ovejas, aquellas ovejitas y aquellos carneros y machos cabríos, se estaba viviendo a la sombra de la primera venida de Cristo. Y cuando Juan el Bautista estuvo predicando, se estaba viviendo a la sombra de la primera venida de Cristo. Pero cuando lo presentó, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sombra se había convertido en la realidad. Y la realidad tenía un nombre: Jesucristo, o Jesús de Nazaret. Ya no se estaba a la sombra de la primera venida de Cristo, sino que se estaba a la luz de la primera venida de Cristo. Siempre en la Escritura encontraremos los tipos y figuras, la sombra de lo que Dios ha de realizar. Es como colocar la sombra de una mano allá. Y si la persona está viendo la sombra, puede decir: es una mano y tiene 5 dedos, pero no está viendo la mano. Pero cuando la mano se va acercando a la sombra, ya no se ve la sombra, sino la mano. Y así es con cada profecía bíblica. Nos muestra lo que ha de venir. San Pablo decía: nosotros vemos por espejo en oscuridad. Estaban viendo ¿qué? La sombra de lo que vendría, y estaban viendo por la palabra lo que Dios estaba prometiendo, lo que Dios prometía. Pero cuando llegue el cumplimiento de la promesa divina, ya se vive en la realidad de lo que antes fue una
profecía. Ahora, con la toma de esta fotografía en el 1963, en febrero 28, comenzando a las 6:10 de la tarde hasta las 6:30 en que fueron tomadas estas fotografías, encontramos que lo que fue una promesa, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, se convirtió en una realidad. En esta fotografía están retratados 8 ángeles mensajeros, los cuales están en sus cuerpos teofánicos. Por eso es que aparecen en esa forma. Y están a una altura de 26 millas de alto, que aunque estuvieran en cuerpos físicos, tampoco podía ser captado cada uno de estos ángeles mensajeros. O sea, saldrían tan y tan pequeñitos que serían más pequeños que el punto que una persona puede hacer con una aguja o un alfiler. Pero ellos están aquí en sus cuerpos teofánicos. Por eso aparecen en esta forma. Ahora, la ciencia ha deseado conocer lo que sucedió en esta ocasión y todavía no ha descubierto lo que sucedió en esta ocasión, como tampoco la ciencia ha podido explicarse lo que sucedió cuando el pueblo estuvo viendo y aquellos vagos estuvieron viendo la estrella de Belén. Pero lo importante es lo que significó, conforme al programa divino, la aparición de aquella señal allá, 2000 años atrás en el cielo, y lo que ha significado esta señal en el cielo. 31 años. O sea, van 31 años de esta fotografía, de este evento en el programa divino. Dios ahí está mostrando lo que Él hará, materializará en este planeta Tierra, en beneficio de todos los hijos de Dios. Ahora, siempre que Dios muestra en el cielo las señales de sus promesas, nos hablan estas señales de las bendiciones de Dios para todos los hijos de Dios. Estamos viviendo en un tiempo de grandes bendiciones de Dios para todos los hijos de Dios. Estamos viviendo en el tiempo en que la señal del fin del tiempo ha sido manifestada en el cielo. Esto señala que el fin del tiempo ha llegado y que el ángel fuerte de Apocalipsis capítulo 10 levanta su mano al cielo y declara que el tiempo no es más. Estamos viviendo en el fin del tiempo y también en el fin del siglo.
Y sí, estamos conscientes que el calendario actual tiene 7 años de atraso, entonces nos damos cuenta que estamos en el año 2001. Pero para no entrar en discusiones o en aclaraciones de cómo los científicos han descubierto que el calendario actual está atrasado, continuamos hacia adelante, pero conscientes de que estamos en el fin del tiempo y en el fin del siglo, y también estamos en el fin del mundo. Ahora, cuando hablamos del fin del mundo, siempre pensamos que es el fin de los seres humanos, pero no es así, sino que es el fin del reino de los gentiles. Y también, si observamos el sol, sale por el este y termina su recorrido en el oeste, que es el occidente. Para el sol el comienzo del mundo es el este y el fin del mundo es el occidente, que es la tierra de América. Para Cristo, el fin del mundo, para Cristo, que es el sol de justicia, es el occidente, la tierra de América a la cual nosotros pertenecemos. Estamos en el continente americano. Por eso es que cuando se habla de lo último de la tierra o del fin del mundo, decimos en algunos lugares la Patagonia, porque es lo más lejos, es lo último, según dicen algunas personas. Cuando se habla de lo último de la tierra, mencionan a la Patagonia, que pertenece a la América Latina. Ahora, el que estemos en el fin del mundo, en el fin o lo último de la tierra, para nosotros es una bendición de parte de Dios, porque el Señor Jesucristo dijo, hablando de la venida del Hijo del Hombre, en San Mateo, capítulo 24 y verso 27, de la siguiente manera: porque como el relámpago que sale del oriente, allá el Medio Oriente, la tierra de Israel, donde fue la primera venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, ¿de dónde salió su primera venida? De la tierra de Israel, allá del Medio Oriente, o sea, del este, y se muestra hasta el occidente, hasta la tierra de la América Latina y el Caribe, la tierra de América. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre, la primera salió de Israel, y la segunda venida del Hijo del Hombre, ¿dónde se mostrará? En el occidente, la tierra de América, que incluye el Caribe también. Así es que vean ustedes, el vivir en la tierra de América, en el continente americano, incluyendo el Caribe, es vivir en el territorio que tiene las promesas de las grandes bendiciones de Dios. Él dijo
que el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarían a sus escogidos. La gran voz de trompeta siempre un mensaje de Dios. Es el mensaje del Evangelio del Reino siendo proclamado en el fin del tiempo por medio del ministerio de sus ángeles, que es el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías, manifestados en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo en el fin del tiempo, en la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo del templo del Señor Jesucristo. Es en el templo del Señor Jesucristo donde surge el mensaje de la gran voz de trompeta, como dijo también Dios a Moisés, que desde ese lugar, de en medio de los querubines, Dios se declararía a Moisés y desde ahí le daría el mensaje para el pueblo hebreo. Ahora podemos ver también que el lugar santísimo en el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón estaba ¿dónde? En el occidente. El lugar santísimo queda en el templo en el occidente. Cuando Dios pensó, diseñó y luego ordenó la construcción del templo a Moisés, y luego también el que hizo Salomón, pensó en América, pensó en la América Latina y el Caribe, donde él construiría el lugar santísimo de su templo espiritual, con piedras vivas, con seres humanos que serían llamados y juntados con el mensaje de la gran voz de trompeta para formar el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, donde se manifestaría la gloria de Dios y desde donde se revelaría al pueblo hebreo y desde donde surgiría el mensaje de Dios para el pueblo hebreo, el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final. Ante la presencia de Dios de todos los territorios de este planeta Tierra, hay dos lugares que son muy importantes, los más importantes de este planeta Tierra, y son la América Latina y el Caribe, juntamente con la tierra de Israel. Porque en la América Latina y el Caribe, Dios estaría llamando y juntando a sus escogidos para formar el lugar santísimo de su templo espiritual, donde Él se estará manifestando en el fin del tiempo y desde donde Él estará dándonos el mensaje final, el Evangelio del Reino, para recoger a todos los escogidos y para también llamar y juntar a 144,000 hebreos de las 12 tribus del pueblo de Israel. Y la tierra de Israel es un lugar tan y tan importante delante de Dios que en ese lugar, en la ciudad de Jerusalén, estará el trono del Señor Jesucristo durante el reino milenial. Él estará sentado sobre el trono de David. El trono de David será restaurado al pueblo hebreo y Jesucristo, como el hijo de David, estará reinando sobre las 12 tribus de Israel y sobre todo el planeta Tierra. En palabras más claras, Jerusalén será la capital del mundo entero y la tierra de Israel completa será el Distrito Federal. Y desde ahí
el Señor Jesucristo, que es Rey de reyes y Señor de señores, es el Hijo de David, reinará sobre todo ser humano, sobre todas las naciones. Y no solamente eso, sino que después del glorioso reino milenial, o sea, después del juicio final, que el Señor Jesucristo llevará a cabo, después de eso, en la tierra de Israel, se levantará un gran monte, una gran montaña, surgirá del corazón de la tierra, por medio de los volcanes, y formará el monte de Dios, formará una montaña que pasará de las nubes, y sobre esa montaña vivirán todos los escogidos de Dios. Y en la cima de esa montaña estará el trono de Dios. Allí estará Dios manifestado, la columna de fuego que alumbrará toda la ciudad. Y dice la Escritura que allí no habrá necesidad de luz, o sea que tendrá luz propia. Así dice Apocalipsis capítulo 21, verso 22 en adelante. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. ¿Ven ustedes que tendrá luz propia? Será la luz de Dios, la gloria de Dios, aquella luz que le apareció a Moisés, aquella luz que guió al pueblo hebreo por el desierto y de noche les alumbraba el camino, estará alumbrando en ese monte, en esa ciudad que es la Nueva Jerusalén, ahí en la parte de arriba de esa montaña que estará en forma de pirámide, en la parte de arriba estará Dios, estará esa luz alumbrando sobre toda esa ciudad. No habrá allí, no vio templo Juan, allí no habrá templo. Se acabaron entonces los sectarismos, se acabaron entonces las religiones de esta tierra. Allí no habrá templo, allí estará Dios con sus hijos, un solo pueblo, sin divisiones religiosas, sin sectarismo, hijos e hijas de Dios, allí como reyes y sacerdotes, donde vivirán por toda la eternidad. Sigue diciendo en Apocalipsis 22, verso 1, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. O sea, de la parte de arriba, donde está el trono, donde está Dios, en esa columna de fuego, en esa luz que guió al pueblo hebreo. Desde ahí, desde esa parte de la montaña, salía un río limpio, cristalino, agua como cristal, salía del trono de Dios y del Cordero, y pasaba por toda la ciudad. Agua propia también tendrá esa ciudad, la cual estará establecida en este planeta Tierra después del juicio final. Y ahí en esa ciudad vivirán todos los escogidos de Dios que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. En esa misma forma fue diseñada la iglesia del Señor Jesucristo y el templo que hizo Moisés. El lugar santísimo de ese templo que hizo Moisés representa el trono de Dios.
la parte de arriba de esa ciudad, como también representa el trono de Dios en el cielo. Y la edad del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo representa la parte de arriba de esa ciudad, que es el trono de Dios. Por eso, todo lo que Dios tiene en su trono allí en el cielo estará manifestándose en el trono de esa ciudad, en la parte alta de esa ciudad. Y todo lo que Dios tiene en el trono allí en el cielo estaba manifestándose en el lugar santísimo, en el templo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón. Así como en el trono que está en el cielo está Dios sentado en su trono, en el templo, en el lugar santísimo, estaba Dios en esa columna de fuego, en la Chequina, allí habitando, y era la única luz que había en el lugar santísimo. Y en el templo espiritual del Señor Jesucristo, en el lugar santísimo de su templo, que es la edad de la piedra angular, todo lo que está en el trono en el cielo y lo que fue reflejado en el lugar santísimo del templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, y lo que habrá en el trono, en la parte de arriba de la ciudad, la Nueva Jerusalén, estará siendo manifestado en la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, que es el trono del Señor Jesucristo como iglesia. El trono del Señor Jesucristo y su iglesia es la edad de la piedra angular, es la edad del lugar santísimo, donde Él manifestará todo lo que está en el trono de Dios que está en el cielo. Por eso encontramos en Apocalipsis capítulo 5 que dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este libro es el libro de la redención, el libro de la vida del Cordero, donde están escritos todos los nombres de todos los escogidos de Dios, los cuales por la sangre del Señor Jesucristo han sido lavados, han sido limpiados de todo pecado. Y encontramos que dice acerca de este librito: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora podemos ver que este libro sellado con 7 sellos tenía que ser abierto en el tiempo señalado por Dios, y es venido que una persona se presente para abrir ese libro, pero ninguna persona era digna, y los ángeles y arcángeles que allí estaban no podían ir y tomar ese libro, porque tenía que ser un hombre
y todos los hombres habían pecado, por lo tanto todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Y Juan lloraba mucho, porque si no aparecía un hombre digno de tomar ese libro y abrir esos sellos, todo estaba perdido, todo regresaría a como era antes de la creación. O sea, todo estaba perdido. Juan lloraba mucho porque aún el sacrificio del Señor Jesucristo se perdía si no aparecía una persona digna de tomar ese libro. Juan lloraba mucho, pero el anciano le dijo: Juan, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, he aquí él ha prevalecido para tomar el libro y abrir sus 7 sellos. Y Juan, cuando miró, buscando ver un león, vio un cordero con 7 cuernos y 7 ojos. Ahora, Juan, cuando miró, vio al Señor Jesucristo, al cual él conocía como el Cordero de Dios, al cual Juan el Bautista había presentado diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el anciano dijo que era un león. ¿Y cómo vamos a entender que el anciano anunció que era un león y cuando Juan mira lo que vio fue un cordero? Es que el anciano conoció a Jesucristo en esa etapa como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, porque Jesucristo es el león de la tribu de Judá, el rey de reyes y señor de señores. Por lo tanto, había comenzado una nueva obra y una nueva dispensación en el programa divino, de la cual Juan el apóstol no sabía. Y tenía Jesucristo que tomar ese libro, abrir esos sellos en el cielo, los cuales abrió aquí en la revelación apocalíptica, y después descender a la tierra con ese libro abierto. Por eso Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. ¿Quién es ese? Es el Señor Jesucristo descendiendo a la tierra en esa luz, en esa columna de fuego, en esa nube de fuego. Él dijo que vendría en una nube, y ahí lo tenemos en Apocalipsis capítulo 10, descendiendo en una nube, en una columna de fuego, y su rostro era como el sol. San Pablo, cuando tuvo el encuentro con Cristo, dice que una luz le apareció, una luz más fuerte que el sol, y lo dejó ciego. Es Cristo, el ángel del pacto, descendiendo en su cuerpo teofánico, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ahora vean, desciende como el león de la tribu de Judá, y por eso ruge, clama como cuando ruge un león, y 7 truenos emitieron sus voces. Y vean, viene con el librito abierto en su mano, el librito que en el cielo nadie lo podía abrir, ni siquiera lo podía ninguna persona mirarlo. Nadie era digno en el cielo de mirar ese libro, pero Cristo, el pariente redentor de la raza humana, él que se hizo hombre, tuvo el derecho de tomar ese libro. Él murió por nosotros y pagó el precio de la redención. Él que no tenía pecado, tomó el pecado nuestro y murió por todos nosotros y nos limpió con su sangre preciosa. El único digno en el cielo de tomar ese libro, el único digno de tomar ese libro de la mano del que está sentado en el trono. Pero miren ahora, este libro pertenece al trono de Dios. Es el libro que estaba en la mano del que está sentado en el trono. Y ahora Cristo, cuando desciende en Apocalipsis capítulo 10, desciende con este librito abierto en su mano. Se lo trajo del trono que está en el cielo a la tierra. Y en Apocalipsis
capítulo 10, este mismo capítulo 10, verso 8 al 11. Vamos a ver lo que Cristo hace con ese libro de los 7 sellos. Dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora podemos ver que este título de propiedad, este libro de la redención que estaba en la mano de Dios, en el trono que está en el cielo, fue tomado por el Señor Jesucristo y abierto en el cielo y traído a la tierra para ser entregado a un hombre, el cual es representado por Juan el apóstol, porque es el tiempo para ese libro, el título de propiedad, el libro de la redención, ser restaurado a la raza humana para el regreso de los hijos de Dios a la vida eterna. En ese título de propiedad, ninguna persona tiene el derecho a regresar a la vida eterna y vivir eternamente en un cuerpo eterno. Pero en este tiempo final, el título de propiedad, el libro de la vida del Cordero, es restaurado a la raza humana, la cual estará representada en los escogidos de Dios en el fin del tiempo, los cuales serán representados en el ángel del Señor Jesucristo en el fin del tiempo. Juan el apóstol, en la revelación apocalíptica completa, representa al cuerpo místico, a la iglesia del Señor Jesucristo, con todos sus ángeles mensajeros, hasta que Dios envía su último ángel mensajero, el ángel del Señor Jesucristo, al cual le cae la bendición más grande de todas las bendiciones, para luego profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y gente y reyes. Y en el ángel del Señor Jesucristo estará el ministerio de Moisés y Elías, que son los ministerios para el fin del tiempo o fin del siglo, con el cual el pueblo hebreo será restaurado a Dios, para servir a Dios y conocer a Dios y conocer toda la historia que el pueblo hebreo no conoce todavía, donde se dará cuenta que crucificó, pidió la muerte de su Mesías, lo rechazó y pidió su muerte, creyendo que era un falso profeta, creyendo que era un impostor, pero era el verdadero Mesías que ellos estaban esperando y no lo reconocieron. Dios los cegó para darle una oportunidad a los gentiles, de entre los cuales Dios llamaría un pueblo para su nombre, tomando de entre los gentiles de una nación y de otra nación, para así formar su cuerpo místico de creyentes, o sea, formar su iglesia, su templo espiritual. Y ahora, en el fin del tiempo, Jesucristo ha prometido restaurar a todos sus hijos a la vida eterna. Por eso tenemos la promesa en 1 Corintios capítulo 15, que a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero en cuerpos incorruptibles, y nosotros los que vivimos seremos transformados. ¿Cuándo? A la final trompeta. La final trompeta es el mensaje final de Dios, el mensaje final de Jesucristo, que es el evangelio del reino. Es
el mensaje que surge del libro de los 7 sellos al ser abierto y ser dado a conocer a todos los hijos de Dios que hemos llegado a una nueva dispensación y a una nueva edad, y que hemos llegado al fin del tiempo, al fin del siglo y también al fin del mundo. Y nos ha tocado a nosotros vivir en el fin del siglo, vivir en el fin del tiempo y vivir en el fin del mundo también. Hemos visto en el cielo la señal del fin del tiempo. Ya lleva 31 años que fue manifestada en el cielo, mostrando las cosas que Dios haría en la tierra. La señal del fin del tiempo en el cielo. Esta es la señal del fin del tiempo en el cielo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y que Dios les ayude en todo momento para siempre ver el programa de Dios y ver cómo va Dios realizando su programa a medida que va pasando el tiempo, y así recibir las bendiciones que Dios ha prometido para todos sus hijos en este tiempo final. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos y hermanos aquí presentes, y también a cada uno de ustedes que a través de esta conferencia en video pueden escuchar todo lo que en esta ocasión ha sido hablado. Y que Dios les ayude a todos para tener los ojos espirituales bien abiertos para ver las cosas que Dios ha prometido realizar en este tiempo final, y estar conscientes de que estamos en el fin del tiempo y que la señal del fin del tiempo en el cielo ha sido cumplida. La señal del fin del tiempo en el cielo cumplida. Pasen todos muy buenas noches, y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín.